Se la jugó. Ahora estoy grabando. Vamos desde cero. Los ensayos triaxiales son mucho más precisos que el corte directo. A la vez son mucho más complejos porque uno puede controlar las tensiones en las tres direcciones. Bueno, en verdad solo en dos porque en dos direcciones uno aplica la misma presión. Así que uno puede tener mucho más control sobre el estado tensional al que se va a estar sometiendo el suelo. Bueno, para realizar este tipo de ensayo hay que seguir una serie de pasos y sobre todo en los 6D, cuando tiene un suelo con poca permeabilidad, el ensayo se demora muchísimo porque uno tiene que deformar y esperar que se disipen las presiones de poro y así seguir deformando, ¿ya? Es bien complicado. Pero lo bueno es que uno tiene un resultado mucho más confiable que en el caso del corte directo, porque en el corte directo uno no sabe las tensiones, en el fondo. Uno no sabe cuál es el estadio tensional específico del suelo cuando se está realizando el ensayo, no sabe como lo final o lo peak, pero no se sabe con detalle. Aquí uno puede observar el comportamiento del suelo en distintos espacios, que probablemente ya saben cuáles son. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ya, no sé si tienen dudas de cómo funciona el ensayo, o cómo se pone la probeta, cuáles son los pasos para llegar a hacer el ensayo. No sé si les parece que se los diga o esperan al Benja. El Benja también les va a explicar todo esto con lujo y detalle. ¿Alguien? Sí, no. Tenemos edición, edición. Ya, perfecto. Ya, miren, esto es súper simple. Es una cámara, que es la que ven aquí. Ya. Ya, esta cámara, que está aquí, que se la estoy marcando con rojo, que quizás el rojo no es un buen color. Con verde ya, con verde. Ya, esta cámara que está aquí es una cámara que está llena de agua. Todo esto de aquí es agua, ¿ya? Y tiene un poquito de aire en esta parte, ¿ya? Dentro de esta cámara es donde se pone la probeta. Primero la probeta se confecciona con un índice de vacío específico, ¿ya? O una densidad relativa específica en el caso que fuera arena. Y luego se empieza a... Bueno, se llena la cámara, eso siempre está lleno porque es el ensayo, pero eso depende del aparato con el que se realiza el ensayo. Pero después la probeta, después de instalarse, que ese es un proceso más de laboratorio que lo van a ver con el Benja, se procede a la saturación de la probeta. O sea, yo quiero llenar todos los espacios de el índice de huecos con agua, que va a seguir siendo índice de huecos, pero como va a estar todo lleno de agua, va a ser mucho más fácil controlar el cambio volumétrico o el cambio del índice de vacío dentro de la probeta. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Ya, supongamos que sí. Bueno, entonces yo tengo que comprobar que esa saturación de la probeta se hizo de la manera correcta. Para esto se realiza un aumento en la presión de la cámara externa y se mide la presión que tiene el agua que está en los vacíos interna dentro del suelo. Si yo aumento X valor y adentro también aumenta X valor, y o sea, la diferencia entre ambas diferencias es similar, entonces yo puedo decir que mi probeta está bien saturada porque toda la carga que yo le impuse se la llevó el agua. Bueno, en verdad el límite es como 0,95 o 98, no me recuerdo bien, pero ahí no se preocupen, el Benja los va a sacar de duda. Entonces,
Vamos a seguir. Bueno, aquí está. Hay tres tipos de tensiones, que es la presión de cámara, la contrapresión, que es este back pressure que se llama, que es la presión interna que hay en la probeta, y el sigma de confinamiento es la resta de la presión de cámara con el back pressure, porque eso es lo que de verdad yo estoy imponiéndole al suelo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es súper importante, súper engorroso ese procedimiento. Así que cuando estés con el Benja, pregúntenle harto, ¿ya? Ya, bueno, después de que pasa todo este proceso, ya verifiqué que mi probeta está bien saturada. Yo procedo a consolidarla isotrópicamente hasta el sigma de confinamiento que yo entregué para este suelo, ¿ya? En este punto va a existir un cambio del índice de vacío inicial con el que yo confeccioné la probeta. Por ejemplo, si ya la confeccioné con un índice de vacío 0,8, a este punto, cuando yo lo consolidé, ese 0,8 cambió, porque ahora es menor, porque yo la comprimí la probeta. Y como yo en un ensayo drenado permito el cambio volumétrico, obviamente van a disminuir el índice de hueco. ¿Ya? Ojo con eso, porque no es con el índice vacío que yo empiezo el ensayo con el que yo confecciono la probeta. Son distintos. Ya. Dicho eso, ¿qué cosa? Prefiero que hablen, por si acaso, si es que pueden. Ya que cuando uno empieza el ensayo, ya yo aquí voy a tener un índice de vacío inicial. Y yo, cuando estoy confinado, antes de confinar la probeta sigue con ese índice de vacío. Entonces yo, al aplicar sigma C, voy a comprimir la probeta y como yo permito el cambio volumétrico dentro de la probeta, porque es drenado, este E0 va a pasar a ser un E asterisco 0, porque ya no es el mismo que antes. Pero yo puedo saber con cuál, aproximadamente, con una buena precisión igual, cuál es este nuevo índice de vacío, porque yo puedo saber cuál fue el volumen de agua que salió del interior. ¿Ya? Igual en el ensayo se va a entender bien. O sea, en las preguntas. Ya, espero que le haya quedado claro eso. Y bueno, después viene la operación de las válvulas dependiendo de cuál es el ensayo que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer un 6U, se cierran. Si yo quiero un 6D, se mantienen abiertas. ¿Ya? Y, y una vez que ya hago todo este proceso de las válvulas, comienzo el ensayo en sí y empiezo a aplicar el esfuerzo desviador en la parte superior. ¿Ya? Súper fácil. Una vez que ya lo entiendes. Entonces vamos directo al ensayo drenado. Bueno, aquí está. Se confecciona un E0, después se consolida y yo paso de tener ese 0 a tener un E asterisco 0. O sea, hay una variación, una disminución del índice de vacío. Y después se comienza a aplicar el esfuerzo desviador, que es el que está acá. Por ejemplo, yo voy a partir con este sigma C, que es igual a sigma 3, y yo lo voy a ir haciendo avanzar, y ahí voy a tener mi primera aplicación, o sea, ese delta sigma, después este, y después este va a ser el delta sigma final, ¿ya? Que al final es el más importante. Entonces, el delta sigma final va a ser cuando el círculo de Moore toque la falla. Lo mismo que en corte directo, pero ahora uno tiene un tacto mucho más eh, sensible con las tensiones, ¿o no? ¿No sienten eso? Sí, no. Ya, buenísimo. No, Entonces, pero ¿eso por qué sería? ¿Porque tenemos tacto más sensible con las tensiones? porque tú sabéis qué tensiones estáis introduciendo en la probeta. Yo sé este sigma 3, yo sé este sigma 2, yo sé este sigma... Oh, ese era 1, le fallé. Oh, este sigma 1, por si acaso. Epic fail. Aquí también me equivoqué. Ya, porque el sigma 1, piensen que ese 1 no. El sigma 1
es el desviador, o sea, el sigma 1 menos el sigma 3 va a ser el esfuerzo desviador. Y tú siempre vas a tener control de esas tensiones. Si siempre las voy a estar midiendo. ¿Cachai? En el otro tú generabas ahí un deslizamiento, pero nunca sabías cuáles eran las tensiones reales que tenía dentro del ensayo. ¿Ya? Entonces acá uno sí tiene el control de las tensiones. Tú vas a saber qué tensión tenéis por un lado, por el otro, que en este caso va a ser por ese lado, que van a ser las tensiones de la cámara, y voy a tener el desviador que se aplica desde arriba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, te cacho, gracias. Perfecto. Ya, entonces, dicho esto, bueno, obviamente se necesitan tres ensayos igual, porque con tres ensayos voy a tener tres fallas, y en las tres fallas tú puedes trazar una envolvente de falla que sea decente para determinar las propiedades del suelo, que van a ser C y Φ. Ya, eso siempre tres, en el mejor de los casos. Ya, entonces vamos a los resultados típicos. Si se dan cuenta, son muy parecidos a los de corte directo, pero la diferencia es que estos también se pueden trabajar en otro espacio, que lo vamos a ver al final. ¿Ya? Bueno, el que tiene pico obviamente va a ser el dilatante. ¿Ya? Y el dilatante, su índice vacío va a disminuir un poquito al principio y después va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque dilata, o sea, va a aumentar el índice vacío interno. ¿Sí? Por otra parte, el contractivo no tiene pico, es menos rígido el ensayo, y su índice vacío disminuye constantemente a lo largo del ensayo. Pero como ambos están siendo ensayados al mismo confinamiento, van a llegar al mismo punto. ¿Ya? Siempre al mismo punto. Y ahí está. El 1 va a ser el dilatante y el 2 el contractivo. No hay nada nuevo ahí. Y esto sí es más nuevo, que el espacio PQ, que era con lo que había que resolver la parte 3. O sea, no era netamente esto, pero era mucho más fácil. Entonces, tenemos el espacio PQ. P se define como la tensión media que se le está introduciendo a la probeta, o se está generando sobre la probeta. Entonces va a ser, obviamente, la suma de las tres tensiones dividida en 3, pero como nosotros sabemos, sigma 2 y sigma 3 son iguales al sigma de confinamiento, y el sigma 1 va a ser el sigma de confinamiento más el desviador, ¿cierto? Que el desviador es sigma 1 menos sigma 3. Entonces, si yo hago ese cambio de variables, me va a quedar que el P es la tensión de confinamiento más el desviador tercios. ¿Ya? Q, por su parte, se define como el corte máximo que se le está introduciendo a la probeta. Entonces, esa va a ser la diferencia entre las tensiones principales, que va a ser sigma 1 y sigma 3, y dividida en 2, porque al final es el radio del círculo de Moore. ¿Ya? Simple. Ahora, si yo de P despejo el desviador y lo reemplazo en Q, despejo este y después el resultado lo reemplazo ahí, voy a tener la trayectoria de esfuerzos totales, que esta que está acá, que siempre va a tener la misma pendiente, y esto siempre va a ser conocido. Entonces, siempre en un 6D, si ustedes saben el confinamiento, saben qué trayectoria va a seguir. Y entonces, si ustedes solo tienen la envolvente de falla, o en este caso se llama línea de estado último, si ustedes tienen la línea de estado último, que es la que está acá abajito, y saben el confinamiento con el que se hizo el ensayo, ustedes ya saben hasta qué punto va a llegar. ¿Ya? Lo que no van a saber es si el ensayo va a tener peak o no, porque eso se ve en otro punto. Entonces aquí está la línea de estado último, que si ustedes llegan a entender lo que les estoy mostrando ahora, se los juro que no va a haber ramo más fácil que este. Ya, entonces, la línea de estado último se define como Q igual a M por P más N, donde M es esta ecuación que está aquí, que sale de despejar con la del círculo de Moore, y también vamos a tener el N,
que sale de esa de, no sé si se acuerdan, que es como sigma 1 es igual a sigma 3 por n phi, bla, bla, bla. Ya de ahí mismo sale esto. Que creo que el profe lo subió en todo caso. Ya. Entonces yo con esto, si se fijan ahora, es completamente nuevas definiciones para todo. ¿Ya? Esto es lo más importante. Y se van a dar cuenta que trabajar con esto es muchísimo, pero muchísimo más fácil que con el círculo. Quedó feísimo, pero bueno, ya, no importa. Ya, entonces, ¿cómo se puede ver el comportamiento en el espacio PQ? El espacio PQ es este que está aquí, por si no se dieron cuenta, ¿ya? En este, nosotros vamos a tener los puntos de comienzo, que son los sigmas de confinamiento, 1 y 2, suponiendo que hay dos ensayos. El primero es un ensayo dilatante, ya que pasa la leo y después se devuelve, por eso hay como flechitas para arriba y después flechitas para abajo. Entonces yo parto aquí y voy hacia allá a buscar a la leo, hasta que llego al punto. Bueno, en este caso me paso y después vuelvo. La pendiente de esta trayectoria, nosotros ya la sabemos, esa. Entonces, la trayectoria es conocida. Por eso yo les decía, si yo conozco la leo y conozco el punto de partida, yo sé hasta dónde va a llegar, porque esta pendiente es fija. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo claro. Y en el segundo caso, un caso contractivo, que llego hasta la leo y no la sobrepaso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de trabajar en el espacio PQ? Que yo me puedo pasar a todos los demás espacios solo con esta información. O, si yo tengo otra información, puedo en el fondo ir completando todos los gráficos y así tener una idea mucho más específica del comportamiento del suelo. Por ejemplo, desde el espacio PQ, yo me voy a pasar al espacio Q, Q y versus la deformación vertical, ¿ya? Que es el típico gráfico que vemos. Entonces, el que tiene pic, está aquí, va a llegar a un pic y después va a llegar a la resistencia última. Si se fijan, el pic va a ser hasta el punto que llega en esta parte y la resistencia última va a ser donde se intersectan. Entonces ustedes trazan estas dos líneas rectas y pueden hacer el dibujo, obviamente a pulso, no es el preciso y todo eso, pero es una muy buena aproximación. O al menos saben entre qué valores se va a estar moviendo el gráfico. Por otra parte, tenemos el segundo ensayo, que es un sigma mayor, por lo tanto va a tener una resistencia mayor, pero sin embargo este es completamente contractivo, entonces va aumentar su resistencia hasta llegar al máximo. Y de ahí yo logré pasarme al espacio Q delta B, o sea, de formación vertical. Ahora yo desde este ensayo también me puedo pasar al espacio EP, que aquí no le puse los valores, que quizá aquí es mejor que anotemos, del espacio EP, ¿ya? Obviamente, si yo tengo dos ensayos, uno es dilatante y el otro es contractivo, probablemente el dilatante sea mucho más denso. Entonces este va a ser mi dilatante y este mi contractivo, entonces por eso este es menor que este. Si yo trazo una línea recta desde el confinamiento hacia abajo, obviamente todo en la misma escala, y yo hago una línea en el índice de vacíos con el que comienza, yo voy a tener el punto de inicio de mi ensayo, ¿ya? Y si yo hago lo mismo con el punto final, que aquí le fallé, si se fijan, porque puse ese y era este. ¿Ven? Yo digo que este va a ser mi punto final. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi índice vacío en un caso dilatante, al principio o sea, se contrae y después comienza a dilatar, po. Y aquí, en teoría, lo que hace es devolverse y llega hasta acá. ¿Ya? Que ahí me faltó hacer eso. ¿Ya? Esta línea, la forma no es al ojo ni nada por el estilo, ¿ya? O sea, igual sí, pero tienen su sentido también. Entonces, si replicamos lo mismo para el segundo ensayo, que es completamente contractivo, bajo una línea recta, se supone que aquí está el mismo valor de sigma C2,
y yo trazo la recta horizontal aquí, N2, voy a tener donde comienza el segundo ensayo. Si yo bajo donde está la resistencia última, voy a tener este punto. Entonces yo sé dónde parte y dónde termina, y esto va a seguir una trayectoria hacia allá. No, no es recta en verdad, es como así, ¿ya? Pero eso lo van a ir aprendiendo después. Ya. No Y ahí van sé, a... Dime, disculpa, tengo una duda. Aquí dime. donde está el E1, que sacas esta curvita hacia abajo, dijiste que ella como que se regresa, Sí, es que aquí ¿cierto? yo me equivoqué porque ahí voy bajando en la línea y este es el punto final, no este, Pero este es el entonces, pic. pero claro, tú dices que ella va y luego se sube y como que se regresa, en vez de seguir esa misma forma, pero hasta el punto, Sí, po, es ¿o que, no? o sea, es que en verdad no es que suba, como que, porque no sube más allá que ese índice de vacíos, pero como que va y se pasa de este punto y después vuelve a ese punto, pero nunca va a ser mayor el índice de vacío, ¿cachai? No sube así, sino que se pasa en este Ah, aspecto, ¿ya? ya. No sé si se entiende. Esto no lo Ah, van a entonces entender a ella la llega, primera, tendrían que ser unos genios si lo logran. o sea, ella llega hasta este punto que tú estás marcando y A después este. sube porque es el corte que viene arriba, Claro, ¿cierto? porque yo llegué, aquí yo llegué al pic, ¿ya? Ya. En este punto. Entonces yo voy por este punto, llego hasta el pic y después me voy a mi resistencia última, que es la que está aquí, Ya, vale. ¿ya? Sí, Esto, gracias. esto tiene que irlo viendo y tratar de internalizarlo. No, yo lo logré recién el año pasado. Con eso les digo todo. Pero si ustedes son mejores ahí, lo pueden sacar antes. Espero poder enseñarles bien para que aprendan. Ya. Entonces yo ahora tengo tres espacios listos. Y puedo sacar un cuarto que va a ser el espacio de el índice vacío versus P. Pero aquí el índice vacío es como el cambio volumétrico también, ya. Son similares. Entonces, en base a esta gráfica, yo puedo sacar esta, ¿ya? Porque si fijan, este eje concuerda con este eje concuerda con y este eje concuerda con este. Por eso yo puedo ir haciendo el juego hacia allá, hacia abajo y de aquí hacia allá. ¿Se entiende? Oye, José, una pregunta de eso mismo. Es que en clase el gráfico que vimos era, ay, no sé cómo decirlo, como el XY y se ocupaban todos los cuadrantes. Entonces quizá en el último no debería ser la deformación en vez de P. Totalmente. Me equivoqué yo. Ah, ya. Sorry, me refería a este P. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Ya, pero entonces, si se dieron cuenta, entonces se entiende. Eso es bueno. Entonces, yo parto en este punto, y si yo prolongo por acá, este va a ser mi E1, y si yo aquí también prolongo por allá, ese va a ser mi, perdón, E2, y este va a ser mi E1. Yo sé que aquí baja un poquito y después llego hasta ahí, después, bueno, nos dimos cuenta que el punto en verdad estaba por acá, entonces voy a contraerme un poquito y después voy a subir hasta mi E último, o E final, ¿ya? Y lo mismo acá, yo voy a llegar hasta este punto, entonces este es netamente contractivo, entonces se va a caer todo el rato hasta llegar al punto contractivo. Súper fácil. Es solo tirar línea y para esto les recomiendo hacer mucho ejercicio. Igual se puede mecanizar esto, pero la idea es que lo aprendan, que lo entiendan. Y bueno, aquí está la definición de la LEU en el espacio EP, que es súper importante. Y esta, cuando uno tiene tres ensayos, va a tener 3 puntos en la LEU. Entonces uno puede sacar la LEU y, y teniendo las dos LEU es mucho más fácil saber el comportamiento, porque si yo estoy en esta región, sobre la LEU en el espacio P, mi comportamiento siempre va a ser contractivo. Si yo estoy en esta parte, vamos a poner de otro color. Si yo estoy en esta parte, siempre voy a dilatar. ¿Ya? Eso, siempre en su cabecita ahí. Entonces, dicho eso, por ejemplo, ¿cómo entonces se explicaría el hecho
que dos ensayos que tienen el mismo confinamiento, uno puede ser contractivo y uno dilatante, ¿ya? Que es lo que yo les dije aquí, ¿ya? Tengo dos ensayos a un sigma c constante. Entonces, ¿cómo se vería en el espacio, en los cuatro espacios, este comportamiento? Vamos a tratar de hacer el ejemplo, ¿ya? Y ya, entonces, no. Por ejemplo, voy a tener un solo sigma c, ¿ya? Y supongamos que E1 y E2 van a ser los dos índices de vacío iniciales, ¿cachai? Entonces este y este. Aquí está mi Leu. Supongamos que yo la Leu ya la conozco. Entonces yo sé que E2 va a ser contractivo y que E1 va a ser dilatante. Entonces E1 va a ser el mismo que ya vimos. Va a dilatar y va a llegar hasta el punto final, que es como este. Entonces se va a ir por aquí y después se va a ir para allá. Y este va a ser contractivo. Y aquí yo voy a tener lo que les dije antes, que va a ser hasta este punto, este va a contraer y este va a dilatar. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Y este sigue ahí, la trayectoria y... Entonces, ese sería el comportamiento de ese caso. Y eso ustedes lo pueden hacer con muchos casos y ahí se pueden entretener. Es entretenido cuando uno lo entiende. ¿Ya? Bueno, eso era todo. Ahora vamos por los ejercicios. Que igual ya quedan como 5 minutos. O 10 minutos, no sé. No, no lo voy a hacer. Bueno, lo cerré igual. Ya, entonces vamos por los ejercicios. Ya. Partamos por el... No, el 2 más complicado. Ya el 1, más facilito. A ver si lo alcanzamos a terminar y así, si quedan dudas, las vemos después del corte. Aunque no creo que alcancemos. Ya. Ya, entonces... Ya, los resultados de dos ensayos triaxiales C y D a distintas presiones de confinamiento realizados a una arena medio densa. Sin cohesión se muestra en la tabla 1. Ambas probetas comienzan el ensayo con el mismo índice de vacíos. ¿Ya? Entonces ya sabemos que es el caso que yo le había dicho recién. Vamos a tener dos ensayos con distintos sigmas de confinamiento. Ah, no. Ah, ya. Pero el mismo índice de vacío. O sea, vamos a tener el mismo punto inicial. En ese aspecto. O misma densidad relativa. Si lo quieren ver así. No es el mismo caso que le había dicho, por si acaso. Error mío. Entonces, ¿qué tenemos en cada test? Tenemos la deformación axial en porcentaje. Tenemos el desviador, sigma 1 menos sigma 3, en kilopascales. Y tenemos la deformación volumétrica. ¿Ya? En ambos casos. Con estos, solo con esos datos yo ya puedo generar mis grafiquitos. Y si ustedes lo ven aquí, la línea naranja, las curvas naranjas corresponden al ensayo 2, al test 2, y las azules al test 1. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre los tests? ¿Quién? Vamos, uno. El naranjo es contractivo Ya, y el azul dilatante. perfecto. Pero ¿por qué el contractivo tiene tanta resistencia? Vamos a Porque ver que o sea, es dilatante, pero como la fuerza es tan grande, se contrae. Pues, ¿sí o no? Ya, es porque el confinamiento del dilatante es mucho más pequeño que el confinamiento. Claro. Ya, perfecto. Me parece bien. Ya, entonces eso es lo que tenemos al graficar
el delta sigma versus la deformación y el volumen versus la deformación, el cambio volumétrico, ¿ya? Que es la parte A. Era simplemente graficar. Súper simple. Y ya se dieron cuenta que hay uno dilatante, uno contractivo. Entonces, nos piden determinar el módulo tangente inicial y el módulo secante al 50%. Y la deformación en que el ensayo llega a la resistencia última. Entonces, ¿ya quién me dice cuál es el módulo tangente inicial? Vamos, ánimo, que queda poco tiempo para el break. ¿Nadie? Ya. Súper simple. El módulo tangente inicial es la tangente en el punto inicial. Podría ser otra cosa. Entonces, si yo pongo un punto ahí, mi módulo en la tangente inicial va a ser ese. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos sacar? Entre el punto inicial, que va a ser 0, y el primer punto. En el caso 1 va a ser algo así, y en el caso 2 va a ser algo así. ¿Ya? Entonces, el módulo tangente, ¿cómo lo vamos a calcular? Como yo voy a trabajar entre dos puntos, en el fondo tengo que sacar la pendiente entre esos dos primeros puntos. Porque yo no tengo punto intermedio. Ya tampoco tengo una curva como para poder derivarla o algo por el estilo. Entonces, la del test 1 va a ser nada más que la diferencia en y dividido en la diferencia en x. 190. Y para el caso 2 va a ser lo mismo, pero con la otra. Y listo. Ya, entonces si se dan cuenta, el módulo tangente del contractivo es muchísimo más alto que el del dilatante. Pero sabemos que existe una diferencia gigante en los confinamientos. Así que está bien. Ahora, nos piden sacar el módulo secante al 50%. Eso al 50% de la resistencia última. O de la resistencia peak. ¿Ya? De la peak. Veámoslo con la resistencia peak. Aunque en el caso va a ser lo mismo. Si se fijan, el ensayo 2 llega hasta 9100. Entonces la mitad va a estar como por 4500. Entonces uno ve el punto más cercano y digo, ya, este es el punto más cercano. Que va a ser el segundo punto. Entonces yo como es el secante al 50%. ¿Ya? Más o menos. Un poquito más allá. Por ahí. ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Lo podéis repetir, por favor? Ya, el módulo secante al 50%, el 50% es el de la resistencia. Entonces, si mi resistencia es 9000, ya, supongamos que es 9000, mi resistencia al 50% va a estar en 4500. Entonces, yo aquí hago una línea en 4500, marco ese punto y tengo que sacar la pendiente o el módulo de la secante desde el inicio del ensayo, o sea, el 00, hasta ese punto, que va a ser 4500. Pero para simplificarlo, como no tenemos un punto justo en 4500, tenemos uno en 4290, lo vamos a hacer con respecto a ese punto. ¿Ya? Que va a ser en el fondo una aproximación a ese módulo. Y el módulo vendría siendo ese. Entonces, ¿qué debería pasar con la pendiente? ¿Va a aumentar o va a bajar? Bajó. Y bajó harto. ¿Ya? Qué obvio. Porque yo estoy sacando... en el fondo se me está degradando la rigidez del suelo al hacerlo así. ¿Ya? Este módulo igual se ocupa para algunos ensayos, por si acaso. O sea, modelos, diseño. Nos vamos al segundo caso, que sería este. ¿Ya? Acá nuestra resistencia peak es 439. O sea, la mitad sería como 220. Pero si se fijan acá no tenemos un punto antes que 325. Entonces, en este caso, el módulo tangente va a ser el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la degradación del módulo en los ensayos contractivos es mayor que en los casos dilatantes. ¿Ya? Existe una variación del módulo más brusca. En el otro, hasta que yo llego después del pic, se me comenzaría recién a degradar el módulo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los ensayos dilatantes son más rígidos, ¿ya?
No sé cuánto tiempo me queda. Menos de un minuto. Ya. Lo dejamos hasta ahí. Tienen 10 minutos para ir a respirar.